Hola a todos, mi nombre es Jimmy Espinosa y vamos a resolver ahora el problema 2 de la APMO del año 2011. ¿Qué dice este problema? Tenemos 5 puntos en un plano tal que no hay 3 colineales, ¿no? O 3 que no están en una misma línea, ¿no? Hay que determinar el mayor valor posible del mínimo valor de los ángulos A, I, A, J, K. O sea, el mínimo de todos los ángulos que se pueden originar con esos 5 puntos, ¿no? Bueno, de manera que I y JK estén entre 1 y 5, sean enteros entre 1 y 5, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Sabemos que cada conjunto de puntos posee una cápsula convexa, ¿no? O sea, un polígono convexo formado por alguno de esos puntos del conjunto de manera que los demás puntos estén en el interior del polígono convexo, ¿ya? En este caso, como tenemos 5 puntos, su cápsula convexa será o bien un pentágono, o bien un cuadrilátero, o bien un triángulo. Entonces, tenemos 3 casos. Si la cápsula convexa de estos 5 puntos es un pentágono, la figura más o menos va a salir de esta forma, ¿no? A1, A2, A3, A4, A5, sin pérdida de generalidad. Entonces, sabemos que la suma de estos ángulos del pentágono suma 540. Eso lo pueden comprobar por la fórmula, ¿no? Suma de los ángulos de un polígono. Por lo que uno de los ángulos, supongamos el A1, A2, A3, su medida va a ser a lo mucho 108 grados, que es 540 entre 5, ¿no? Porque si todos los ángulos fueran mayores a 108 grados, la suma de todos los ángulos sería mayor a 540, y esto no puede ser, ¿no? Además, la suma de estos ángulos, este ángulo y este ángulo, como es A3 a 2 a 4, A4 a 2 a 5 y A5 a 2 a 1, porque hemos supuesto sin pérdida de generalidad que es que el menor o igual a 108 grados es A1 a 2 a 3. Entonces, la suma de estos tres ángulos es menor o igual a 108. Entonces, alguno de estos ángulos debe tener medida a lo mucho 108 entre 3, 36 grados, ¿no? A lo mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un ángulo, algunos de estos ángulos tienen medida 36 grados. O sea, hay un ángulo formado por 3 de estos puntos cuya medida es a lo mucho 36 grados, ¿no? Por lo que el menor de estos ángulos, por lo tanto, el menor tiene que ser menor o igual a la medida del ángulo que, que tenía medida a lo mucho 36 grados. O sea, el menor de los ángulos tiene medida a lo mucho 36 grados. Ese es en este primer caso cuando la cápsula convexa es pentágono. ¿Qué pasaría si la cápsula convexa es un cuadrilátero? En este caso sabemos que la suma de los 4 ángulos que vemos acá es 360, ¿no? La suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360, por lo que uno de los ángulos, supongamos el A2, A3, A4, sin pérdida de generalidad, tiene medida a lo mucho 360 entre 4, 90 grados, ¿no? O sea, la medida de este ángulo es a lo mucho 90 grados, ¿no? Y sabemos que la suma de estos angulitos, el A2 a 3 a 1, el A1 a 3 a 5 y el A5 a 3 a 4, suma este ángulo que es menor o igual que 90 grados. Entonces, alguno de estos 3 ángulos debe tener medida a lo mucho 90 entre 3, 30 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un ángulo de medida a lo mucho 30 grados formado por 3 de esos puntos. O sea que el menor de los ángulos A y AJK debe ser menor o igual que este ángulo que mide a lo mucho 30 grados. Por lo tanto, el menor de estos ángulos tiene medida a lo mucho 30 grados, ¿no? Este es en este caso cuando la cápsula convexa es un cuadrilátero, ¿no? Y falta el último caso, que es cuando la cápsula convexa es un triángulo. En este caso, la suma de los ángulos de un triángulo es 180, o sea, de este y de este, por lo que hay un ángulo, supongamos que sea el A1, A2, A3, cuya medida es a lo mucho 180 entre 3, 60 grados. Además, sabemos que este ángulo más este ángulo suma todo esto, que es a lo mucho 60 grados, ¿no? Entonces, significa que alguno de estos dos ángulos, o sea, el A1 a 2 a 4 y el A4 a 2 a 3, alguno de ellos tiene medida a lo mucho 60 entre 2, 30 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un ángulo de medida a lo mucho 30 grados, formado por 3 de los puntos. Vemos que aquí no nos interesa mucho el punto A5. No es de mucha utilidad en este caso. Por lo que el menor de los ángulos, ahí a JK, tiene medida a lo mucho 30 grados, porque el menor de estos ángulos tiene medida a lo mucho 30, ¿no? Bueno, el menor de estos ángulos es menor o igual que este ángulo que mide a lo mucho 30 grados, por lo tanto, el menor de estos ángulos tiene medida a lo mucho 30 grados, ¿no? Entonces, uniendo estos tres casos, vemos que el menor de estos ángulos tiene medida a lo mucho 36 grados, porque acá sale 36 y en los otros dos sale 30, que es menor que 36, ¿no? O sea, en conclusión,
el menor de estos ángulos tiene medida como máximo 36 grados. ¿Y cómo podemos asegurar de que justo 36 grados es ese máximo? Porque acá nos piden hallar el máximo valor del menor de estos ángulos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar de que 36 grados es ese máximo del menor de todos los ángulos? Simplemente hallando un ejemplo donde todos estos ángulos tengan medida al menos 36, ¿no? Si todos los ángulos formados por estos 3 puntos, o bueno, por 3 de estos 5 puntos, es al menos 36 grados, entonces ya está. ¿Y en dónde se obtiene ese caso? En el pentágono regular. Es muy fácil de comprobar, y en este caso, todos los ángulos tienen medida al menos 36 grados. Por lo tanto, el menor de los ángulos tiene medida como máximo 36 grados, y este máximo se obtiene en el pentágono regular, ¿no? Entonces la respuesta sería 36 grados. Bueno, este sería todo la solución del problema.